Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy trabajaremos en la asignatura de Lengua y Literatura. Proyecto 4, semana número 2. El tema del día de hoy, estructura de los textos de divulgación científica. Por lo general los textos de divulgación científica se publican en revistas o en periódicos. Por esa razón suelen tener una estructura muy parecida a la de otros artículos periodísticos, como se puede ver en el siguiente esquema. En este esquema presentamos el orden en el cual se presentan los textos de divulgación científica. En este caso nosotros tenemos aquí el esquema. El primero es el título, el número 2, la entrada, 3, introducción, 4, cuerpo o exposición, 5, cierre y por último las fuentes de información o la bibliografía. A continuación detallaremos cada uno de estos para que ustedes puedan entender qué significan y cómo tienen que realizar su trabajo. El título. El título orienta sobre el tema científico del que se va a informar al público. Debe ser breve y atractivo de tal manera que despierte la curiosidad del lector y las ganas de conocer sobre dicho tema. Ejemplo. Aquí presentamos un ejemplo de un título. Por ejemplo, el origen de las especies de Charles Darwin. ¿Sí? Ahí tenemos una clara imagen de cómo presentar un título. Igual ustedes lo podrán hacer luego en la tarea con un tema de su agrado y ustedes le podrán dar su propio título. El lead o entrada. Es un párrafo corto que precisa el tema y en pocas palabras sintetiza el contenido del artículo. Aquí tenemos un ejemplo de igual manera. ¿Sí? Aquí habla sobre la entrada. ¿Sí? Aquí estamos, la entrada. ¿Ya? Como dice, en pocas palabras, es algo preciso del tema que usted tiene que detallar en esta parte del texto. En la introducción, aquí se contextualiza el tema y se presenta qué se sabía al respecto o las investigaciones anteriores sobre el tema, quiénes las han realizado, en dónde y sus resultados. Aquí tenemos igual un ejemplo de introducción, ¿sí? Entonces habla aquí en primer lugar, ya tiene información un poco más científica, habla sobre trabajos anteriores que se realizaron, que se investigaron, ¿sí? Y usted también va a poner su aporte sobre su nuevo trabajo. Aquí igual también tenemos las sugerencias. En los primeros párrafos se define los temas que se eligieron en el trabajo de investigación. Por ejemplo, en este caso ustedes van a realizar con un solo tema. Esto no hace falta más temas. Se sugiere mencionar características y causa para presentar el tema de trabajo. Utilizar las frases subrayadas para iniciar la redacción de la introducción. Cuerpo o exposición. ¿Qué es el cuerpo o exposición? Este presenta el conocimiento actual sobre el tema del artículo. Puede incluir las nuevas investigaciones que se han realizado, qué resultados han arrojado, qué interrogantes han surgido y las conclusiones alcanzadas. Aquí tenemos un ejemplo. Tiene el título, un subtítulo, tiene el cuerpo del trabajo con imágenes. El cierre. Muestra las interrogantes que aún quedan, las investigaciones que siguen realizándose al respecto, las consecuencias que estos estudios han tenido hasta ahora o lo que falta por investigar. Ejemplo.
Se seguirá luchando por que los niños y jóvenes tengan unos institutos con los requisitos mínimos, al menos que por ley les corresponda, de forma que alcance tan cacareada enseñanza de calidad y disminuya el fracaso escolar que todos sufren. Al hablar, ustedes se preguntarán qué significa esta cacareada. Quiere decir, como siempre, los políticos están hablando que tenemos educación de calidad. ¿Sí? No podemos hablar de educación a veces de calidad cuando no existen los diversos apoyos que deberían dar los gobiernos a las unidades educativas, y también depende mucho del trabajo de los padres de familia, que también aportan para que sus hijos salgan adelante. ¿Sí? Es como, en esta parte, esa palabra quiere decir más como para que no anden, no sean muy charlatanes, ¿no? Cacarear, que andan haciendo bulla de la educación, como igual tenemos en nuestro país, que sabemos que la educación es buena, ¿sí? Pero a veces muchos de los padres de familia y estudiantes no saben las cosas que tenemos que hacer los docentes para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan recibir una educación de calidad. También depende bastante del trabajo que hace cada día los docentes para que ustedes reciban un mejor contenido, una mejor información. Fuentes de información, o también conocida como bibliografía, ya que estos artículos se fundamentan en investigaciones realizadas por otras personas, deben tener al menos una fuente de referencia, es decir, de dónde se tomó la información. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de bibliografía, ¿sí? El autor del artículo, el año de publicación, el título del libro, o también el nombre de la revista, el volumen y las páginas. ¿Sí? Deber. Fecha 24 de noviembre del 2020. Tema: realizar la investigación de un tema de su preferencia y aplicar la estructura de los textos de divulgación científica. ¿Qué nomás ustedes van a aplicar? El título, la entrada, la introducción, el cuerpo, cierre y las fuentes de información. Ustedes van a realizar un trabajo sencillito, no es nada complicado, no estoy mandando a hacer un proyecto o una tesis, no, simplemente un trabajo de investigación con el tema de su agrado, ¿sí? Pero tienen que aplicar esos pasos que ya vimos qué son y cómo se deben realizar, ¿no? El título tiene que tener una entrada, la introducción, el cuerpo, el cierre del trabajo y las fuentes de información. ¿De dónde sacaron ustedes? Muchos de ustedes sacarán información de internet porque en la actualidad no visitan bibliotecas. Nota. Se recuerda a los estudiantes que el deber se deberá entregar hasta el día viernes 27 de noviembre del 2020 desde las 13 horas hasta las 19 horas. Por favor, se pide escribir en los mensajes cuando envíe el deber sus nombres completos, curso y paralelo al que pertenece. Muchísimas gracias por su atención, espero que tengan una bonita semana, cuídense mucho, pasen bien, pórtense bien, que nada les cuesta. Hasta una próxima oportunidad, chicos. Chao, chao.